favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con química orgánica y estamos con el análisis conformacional en ciclosanos. En vídeos anteriores vimos que los ciclosanos tenían estructura de silla, principalmente, aunque pueden adoptar la de bote torcido. Habrá otro vídeo donde veamos algunos compuestos muy curiosos y muy bonitos en los que presentan anillos y pueden tener estructura de silla, de bote torcido, etc. Bueno, en este caso, en los vídeos anteriores, como decíamos, teníamos ciclosanos y teníamos grupos que pueden estar o en ecuatorial o pueden estar en axial, y que había un análisis conformacional en donde el grupo que estaba en ecuatorial cambiaba a axial y viceversa. En ese caso vimos que con un radical siempre un ciclosano tenía el radical lo colocaba preferentemente en ecuatorial, porque en axial tenía las interacciones 1,3 diaxiales, las interacciones estéricas. Bien, pues en este vídeo vamos a ver un concepto muy curioso y que nos contradice esta idea, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando tengo, por ejemplo, derivados de ciclos de 5, tipo furano, tetrahidrofurano, o de tipo pirano, de 6, muy típico, por ejemplo, donde los azúcares, pues cuando tengo un grupo X, un R, un radical, pues van a adoptar la posición normalmente en ecuatorial. Pero si tengo un grupo polar, grupos polares, grupos de tipo éteres, grupos amino, halógenos, etcétera, pues van a adoptar, se van a colocar excepcionalmente, preferentemente en axial. Vamos a ver por qué. Bueno, pues por ejemplo, si tenemos un pirano tipo glucosa, pero con un grupo alcohol, pues puede estar en ecuatorial y estará en equilibrio, ¿sí?, con la otra silla, en donde el grupo se colocará en axial. Bueno, podemos pintar esta silla así, o de una forma más rápida para verlo, podemos pintar la misma silla y ponerle en axial. Esta es igual que esta, pero para verlo más gráficamente. Bueno, en este caso, simplemente con un hidroxi pirano, vemos que la proporción es un 89 en ecuatorial, 11% en axial, lo cual es lógico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si le pongo un éter? Simplemente un metoxilo. Pues lo que ocurre es lo siguiente: este está en equilibrio, con la otra silla la vamos a poner pintada igual para que nos sea más fácil verlo y la vamos a poner en axial. Bueno, pues en este caso con un metoxilo, la proporción cambia y pasamos a tener un 20 en ecuatorial y un 80% en axial. Esto es lo que se conoce como el efecto anomérico. Y es que este efecto anomérico hace referencia a los azúcares, lo veremos, a la posición anomérica, el carbono anomérico, de tal forma que este efecto anomérico nos dice que ciertos grupos se van a colocar preferentemente, van a ser más estables en axial que en ecuatorial. ¿Por qué la explicación? Bueno, hay diferentes teorías. Una de ellas, la inicial, cuando se descubrió este efecto, hablaba de que en este oxígeno, el par de electrones sin compartir, el efecto polar iba hacia allá, y en este caso coincidía el momento dipolar hacia allá, y entonces el momento dipolar hacia el mismo lado crea un impedimento electrónico, ¿no? Bien, y la otra teoría, en este caso, pues este iría hacia allá y este iría hacia allá, con lo cual van al contrario, y este sería más estable. Pero otra teoría más aceptada es que simplemente lo que ocurre, lo pongo aquí, ¿vale?, con este grupo aquí. El grupo se coloca en axial porque hay una interacción entre el par de electrones del oxígeno y un orbital vacío sigma de este enlace, sigma asterisco, que es antienlazante. Se produce esa interacción similar a un efecto hiperconjugativo que estabiliza que el grupo se coloque en axial. De hecho, se puede representar esta forma exagerada de hiperconjugación o de resonancia en el que el oxígeno tendría carga positiva y este radical tendría carga negativa. Las
hechos experimentales demuestran que esto es así. ¿Por qué? Porque este enlace se acorta, es más pequeño, fijaros, doble enlace, y este se larga, de tal forma que además la reactividad hace que este grupo salga fácilmente. Por lo tanto, puede explicarse por esa teoría de orbitales moleculares, aunque en algunos casos también puede fallar, ¿vale? Pero es la más aceptada hoy en día, ¿sí? Bueno, un ejemplo muy bonito en esto se basa precisamente en los azúcares, por ejemplo, en la glucosa. Tendréis vídeos de azúcares, de nuevo esto contado más ampliado, pero ahora rápidamente, si os acordáis, la glucosa en la forma lineal abierta tenía esta estructura, OH, o tiene esta estructura, OH, ya lo he dicho en algún vídeo, pero lo repito, yo me lo aprendí, los OH como una raíz cuadrada, en el año 87, que estaba en COU. Bueno, pues de esta manera, entonces está en equilibrio con la forma hemiacetálica porque cicla, y luego se puede volver a abrir y cerrar. Bueno, pues adopta una estructura de glucopiranosa, en lo cual los grupos están todos en ecuatorial. Fijaros, los que vayáis a química farmacéutica, acordad la conjugación con glucurónico, fijaros qué sentido tiene. Evidentemente una molécula polar, hidrófila, para eliminar o destoxificar xenobióticos, fármacos, etcétera, y que tiene una estructura muy estable, por eso la más abundante, y por eso, pues, por ejemplo, para conjugar o eliminar sustancias del cuerpo, pues es la más utilizada. Bien, en este caso, cuando cicla, acordaos que este grupo, este aldehído, es plano, es proquiral, por lo tanto, el OH puede atacar por un lado o por el otro. Esto hace que el OH aquí nos quede de dos formas. Puede quedar hacia arriba, en la misma dirección que el CH2OH en 6, entonces se habla de una disposición beta de glucurónido, o puede quedar se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar, y puede quedar otra vez, bueno, la pinto aquí, en asial. ¿Cuál es la forma que predomina la glucosa? Pues la glucosa predomina la disposición en ecuatorial. ¿En qué proporción? Pues en una proporción, más o menos, creo recordar, 64%, 36%. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si hacemos el heteróxidos? Los heteróxidos, por ejemplo, con metilo, metil heteróxido. Heteróxido es cuando sustituimos el OH numérico por un radical. Esta reacción, si la veis en azúcares, es muy fácil, se hace en medio ácido y con un alcohol, y es un mecanismo de tipo SN1, con lo cual el metilo, lo pongo aquí directamente, puede entrar, cuando se va al OH, se forma un carbocatión plano, puede entrar por arriba y por abajo. ¿Y en qué proporción se obtienen estos heteróxidos? Pues en estas proporciones, aquí justamente se produce el efecto anomérico que hemos dicho antes, fijaros, viene de aquí, del carbono anomérico, del OH numérico, de tal forma que la proporción en los heteróxidos de glucosa cambia y pasa a ser un 33% en esta forma y un 67% en esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que el efecto anomérico no se da con todos los grupos, con el OH, que el hidrógeno es pequeño, hace que el oxígeno, ¿vale?, se coloque de una forma y crea también impedimento electrónico con el otro oxígeno, de tal forma que se va a colocar preferentemente, ¿vale?, con el hidrógeno se puede colocar, que es pequeño, en ecuatorial y así no crear impedimento esférico con los otros grupos, pero cuando yo ya tengo un grupo alcóxido, esos electrones de este oxígeno hacen que sí crean un impedimento electrónico y se coloquen así. Y además se produzca, pues, la conjugación o hiperconjugación entre el par de electrones N del oxígeno y el sigma antilazante, es decir, el efecto anomérico. Bien, pues fijaros que es una excepción, colocación de grupos, hay con más grupos, también depende del disolvente, de que sea más polar o menos polar, y la capacidad de que pueda colocarse de una forma o de otra, o estabilizar por puentes de hidrógeno. Pero, de forma general, lo acabamos de ver, en el cual hay cuidado, hay un efecto anomérico, en el cual ciertos radicales en las sillas se colocan en disposición axial, en vez de en ecuatorial, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por estar ahí, y si queréis, suscribiros, que tenéis ahí la pestañita. Muchas gracias.